Me da mucho gusto saludarlos en esta clase de ética cristiana, como hemos estado hablando del discernimiento moral, de la responsabilidad moral que tenemos, cómo razonar moralmente. Bueno, pues vamos a iniciar nuestra clase de esta tarde. Dios nos siga dando entendimiento, sabiduría. El Señor nos siga dando también discernimiento para poder también identificar las cosas que realmente nos convienen para crecer como personas creyentes y saber discernirlas de las que pues solamente nos pueden causar de alguna manera un deterioro. Bueno, pues quiero que vean primero eh, este, voy a poner en la pantalla para que vean una ilustración. Bueno, aquí tenemos dos personas. Una persona dice que es un 6, otra persona dice que es un 9. ¿Quién tiene la razón? ¿Tiene razón él? Creo que cada uno está opinando desde su punto de ver la situación, o sea, de ver las cosas. Es cierto, Lili. Es cierto, cada quien está desde su ubicación. ¿Tiene razón él? ¿Sí tiene razón? ¿Que son 6? ¿Tiene razón ella? Ahora, a este 6 podríamos ponerle cualquier situación que vivimos en la actualidad. ¿Cómo lo ve una persona desde un punto de vista? ¿Cómo lo ve otra persona? ¿Quién tiene la razón? Bueno, de eso exactamente estamos hablando. ¿Cómo aprender a tener ese discernimiento moral en nuestras vidas? Vamos ahora a pasar a la clase de esta tarde, después de ver esta ilustración. ¿Cómo razonar moralmente? ¿Cómo razonar moralmente? El razonamiento moral. Ya hemos estado hablando las 2 semanas anteriores, especialmente la semana pasada, del discernimiento, cómo aprender a razonar mejor. En este capítulo 3 de nuestro libro de estudio, vamos a ver, a ver varias formas de razonar. Cuando tomamos decisiones importantes en nuestra vida, varias formas de hacer esas conjeturas, de elaborar esos razonamientos y tratar de aplicarlos, estas formas de razonamiento, a casos reales. Ya les dejé algunas tareas para algunas personas sobre dilemas éticos para que me dieran su opinión. Bueno, pues en esta clase vamos a ver cuáles son esas formas de llegar a esas decisiones. También vamos a ver algunos elementos claves para el razonamiento ético y también definir las dimensiones constitutivas de la ética y su importancia para el razonamiento moral. El razonamiento moral. ¿Qué es? Hay un texto en 1 Corintios 13, 11 y 12 que dice, escribe Pablo y dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño.
Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces como nos conoceré como fui conocido. Pablo sabe que la persona va creciendo en su capacidad de aprender y también va creciendo en su capacidad de tener un discernimiento moral. El discernimiento moral es un proceso que dura toda la vida. ¿Cuál es su medida ahora del discernimiento moral de usted? El mío, quizás si hubiera una, eh, una tabla para medir el razonamiento moral del 1 al 100, diríamos, no, pues yo estoy en un 65, voy en un 68, voy en un 73, voy en un 80. ¡Wow! Muy buena capacidad. Pero es un proceso que dura toda la vida. Entonces, pues en este capítulo vamos a ver esas diversas formas de razonamiento y vamos a tratar de aplicarlo a casos reales y algunos elementos claves para ese razonamiento. Hay un problema ético que presenta el libro donde un grupo de terroristas secuestran un avión con 125 pasajeros. Los terroristas demandan la libertad de compañeros de su grupo encarcelados en un país. Les dicen a las personas, a las autoridades, que si no liberan a sus compañeros, matarán uno por uno a los pasajeros que van en ese vuelo. Esta es una situación fuerte. ¿Qué haría usted para resolver la situación? ¿Qué haríamos? Hay varias opciones, hay varias. Una de ellas es no acceder a las demandas de los delincuentes. No acceder. Porque se piensa que si ceden a las peticiones que ellos hagan, bueno, van a volver a hacerlo más adelante, van a volver a chantajear, van a volver a cometer ese acto en contra de personas para lograr sus objetivos. Entonces, una opción es no ceder a las demandas. Claro, esto pone en riesgo la vida de los pasajeros. Pero si accede a lo que le piden los terroristas, otros delincuentes van a hacer lo mismo. Además, sabemos que este tipo de acciones no son las correctas, no son las adecuadas. Si queremos vivir en un mundo más humano y basado en el diálogo, pues esta no es la manera de negociar. Si no accede a las demandas de los terroristas, la decisión implica que los pasajeros mueran. Pero negociar con ellos nos puede llevar a resultados más catastróficos y más dolorosos en el futuro. Entonces, una opción es que no haya negociación, que los secuestradores cumplan sus amenazas y que los compañeros de ellos se queden encarcelados. Y quizás sirva como una lección para futuros intentos. Esa es una opción, no acceder. La otra opción es acceder a las demandas de los secuestradores para proteger la vida de los pasajeros. Tener presente la regla
las reglas bíblicas, no matarás, o ama a tu prójimo, tener eso presente y acceder a negociar con los terroristas. ¿Qué es lo que están pidiendo ellos? Con tal de que los pasajeros del avión no corran ningún riesgo. La encomienda es proteger la vida de cada persona a bordo. Se liberarán las personas que ellos quieren que se liberen, sus compañeros. Las consecuencias, no sabemos qué pueda pasar después, pero las consecuencias se enfrentarán de acuerdo a cómo vayan sucediendo. ¿Y usted qué haría? ¿Negocia con los secuestradores o no negocia con los secuestradores? ¿Accede a lo que ellos quieren o no hace ningún tipo de trato con ellos? Tristemente, estas soluciones no son tan simples. Ninguna decisión que se tome va a ser del todo satisfactoria. O se afecta a las personas en el avión, o se afecta después a la sociedad a liberar a ese tipo de gente malvada, de este tipo de grupos criminales. No hay soluciones tan simples en este tipo de dilemas. Se ve que no hay una solución moralmente clara. Si la regla es no matarás, cualquier decisión implicará la muerte de las personas. Ahora las del avión, si no negocia, o después de otros grupos, si negocia con ellos. Si la regla es ama a tu prójimo, se preguntarán, ¿cuál prójimo? ¿El pasajero? ¿El que va aquí en el avión? ¿O una futura víctima de este grupo de terroristas? Una futura víctima. Alguien que secuestre mañana o después. La regla resulta incierta y la decisión final también implica riesgos. Hay otro ejemplo que se presenta, es acerca de tomar la mejor decisión para inscribir a su hijo o a una persona pequeña en la escuela. Tiene dos opciones: inscribirlo en una escuela de gobierno o inscribirlo en una escuela privada. ¿Cuál es la decisión que va a tomar? Sabemos que las escuelas de gobierno, y no porque, bueno, yo estudié en escuelas de gobierno y también aparte soy maestra y fui maestra del sistema federal a nivel nacional. Y muchas veces las escuelas del gobierno no tienen todas las comodidades, ni son tan funcionales como las escuelas privadas. Porque en las escuelas privadas, los padres de familia pagan una cuota mensual, pagan todos los gastos que implique la educación y pueden tener derecho a exigir salones muy limpios, con todos los requerimientos para que los niños puedan aprender, maestros bien preparados que puedan dar su cátedra, todo un servicio a la escuela que sea de calidad. Y aunque los padres de familia que van a las escuelas de gobierno tienen los mismos derechos de exigir, muchas veces no lo hacen. No lo hacen. Porque las construcciones ya son muy antiguas, porque el gobierno no manda dinero para mejorar las bancas o los pizarrones, o los estudiantes no tienen facilidad para tener una
una tableta digital o no hay los recursos suficientes para que tengan más clases aparte de las académicas, otras formativas, etcétera, de arte, de deportes, etcétera. Entonces, está la escuela de gobierno o está la escuela privada. Aceptar el privilegio de que inscriba a su hijo a una escuela privada, de alguna manera, implica menospreciar la escuela pública. Si se decide por una, va a dejar de lado a la otra. Acepta el privilegio de que su hijo o su hermano esté en una escuela privada, de alguna manera está haciendo menos a la escuela pública. Y también, al tomar esa decisión, hace más grande la brecha entre unos estudiantes y otros. Unos que se preparan más, que tienen más recursos de aprendizaje para desarrollar más sus habilidades cognitivas, contra los otros muchachos que van a las escuelas privadas, que nada más a veces tienen el libro, tienen solamente sus cuadernos, sus lápices. ¿Qué elegiría usted? ¿Qué hacer? ¿Cómo decidir? Otra situación que plantea el libro es, si usted pertenece a un grupo político y este grupo político va ante el Congreso, ante el grupo gobernante, para plantearle mejoras para la sociedad, usted, como integrante de ese grupo político, como integrante, viendo lo que sucede en su comunidad, viendo cómo se desarrolla, viendo cómo son importantes el trabajo, que haya productividad, que haya empresas, que haya negocios, todo eso para que la gente pueda tener trabajo. ¿Usted a quién favorecería? ¿A los pobres, que siempre son la mayoría en muchos países? ¿O daría preferencia a los empresarios, a los emprendedores, los que de alguna manera tienen el capital, quienes se arriesgan en todas las comunidades, poniendo negocios, abriendo empresas, gente que arriesga su economía para lograr un progreso general? Su participación en este grupo político, ¿a quién favorecería? ¿Haría políticas para mejorar a los pobres? Pero ¿y el recurso? ¿O favorecería a la gente que tiene dinero, que está invirtiendo, pero tendría que dejar de lado la ayuda para los pobres para encaminar el recurso con los emprendedores? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted en el caso de negociar sí o no con los terroristas que tienen secuestrado un avión? Elegir entre una escuela pública y una escuela privada, sabiendo lo que implica elegir, porque se menospreciaría la otra opción. Y en caso de que usted formara parte de un grupo político de decisión en alguna comunidad, ¿a quién favorecería? ¿A los pobres o favorecería a la gente que está invirtiendo en toda la sociedad? Estos casos ilustran la dificultad que tenemos para asumir posturas éticas en situaciones determinadas. Yo creo que usted vive estas dificultades cuando le ofrecen cambiar de trabajo, cuando tiene usted que decidir en cómo invertir su tiempo, cómo invertir su dinero, dónde hacerlo, cómo hacerlo.
Bueno, a veces se nos presentan estos dilemas cuando se quiere salir a pasear con la familia, o al menos cuando se quiere elegir un lugar para comer. ¿A dónde vamos? ¿Vamos todos? Salimos de la ciudad? ¿Vamos a un área dentro de la ciudad? O cuando vamos a comer, vamos a este restaurante, mejor vamos a llevar comida para la casa, mejor, o sea, son dilemas éticos que todos los días nos plantea la vida. ¿Qué tan preparados estamos para decidir? Si muchas veces en las actividades de la vida diaria, cuando se nos presentan dos o más opciones, se nos dificulta elegir. Imaginemos cuando son cosas sumamente graves, dolorosas, que está en riesgo la seguridad o la vida de las personas. ¿Cuáles son las posturas que asumimos en estos distintos situaciones específicas? Se decide de acuerdo a la ética que se vive. Se decide de acuerdo a los principios éticos que tiene la persona. Entonces, en esas circunstancias específicas, depende mucho cuál sea el pensamiento ético. ¿Cuáles son las ideas éticas que tiene la persona? Las consecuencias, las obligaciones, la realidad y una respuesta adecuada para el problema que se está viviendo. En esta clase vamos a tratar de explorar esos diversos procesos de razonamiento moral. Hay 3 tipos de razonamiento moral con los cuales podemos revisar antes de una decisión. Esos 3 tipos de razonamiento moral plantean cada uno una pregunta. El primero, ¿cuál es el resultado o la meta que se debe lograr? ¿Cuál es el resultado o la meta que se debe lograr? Por ejemplo, usted está trabajando, está ahorrando una parte de su dinero porque quiere comprar un coche, porque quiere comprar un mueble para su casa, porque quiere usted a final de año salir con su familia a pasear. Usted ahí va a tener un tipo de razonamiento moral para alcanzar la meta que se deba lograr. Quizá va a trabajar mucho, quizá va a sacrificar algunos gustos personales para juntar ese dinero porque le interesa mucho juntar ese dinero para lograr la meta que se ha propuesto. Entonces, en el primer tipo de razonamiento moral importa mucho cuál es la meta que se quiere alcanzar o cuál es el resultado al que se quiere llegar. Usted se puso a estudiar, quiere al final de este año o del otro tener un título, tener un grado académico. Le interesa mucho a usted lograr ese grado académico. Le interesa mucho llegar a esa meta. Entonces, va a estudiar, va a sacrificar tiempo de descanso, va a tener que invertir esfuerzo, invertir también dinero, va a tener que hacer acopio de sus diversas habilidades de aprendizaje para poder asimilar y para sacar conclusiones, etcétera, para lograr la meta que usted desea. En ese primer tipo de razonamiento moral, la pregunta es, ¿cuál es el resultado o la meta que se debe lograr? En el segundo tipo es, ¿cuál es la obligación o el deber que se debe cumplir? Más que la meta, más que llegar allá, le interesa el camino, la forma, los modos.
¿Está bien lo que estoy haciendo? Bueno, pues yo quiero comprarme un coche. Esa es mi meta, pero ¿está bien que me enferme por trabajar tanto? ¿Está bien que descuide a mi familia porque ya tengo otro trabajo extra y ya no me da tiempo? El segundo tipo de razonamiento moral nos ayuda a revisar los deberes, las obligaciones que estamos cumpliendo para llegar a la meta, para llegar. En el primero nos interesa mucho la meta. ¿Cuál es la meta que voy a lograr? En el segundo tipo de razonamiento moral nos interesa mucho cómo lo estamos haciendo. ¿Cuáles son los medios? ¿Qué obligaciones estamos adquiriendo? ¿Cuáles deberes nos estamos echando a cuestas para llegar a donde nos hemos propuesto? El segundo tipo es cuál es la obligación o el deber que se debe cumplir. Y el tercer tipo de razonamiento moral dice qué indica el contexto o la situación para poder asumir una postura ética. ¿Cuál es el contexto que estamos viviendo? ¿Está usted solamente viviendo con su esposo, con su esposa? ¿Es un matrimonio que se lleva bien, que tiene una buena economía, que pueden cumplir sus propósitos con cierta facilidad? ¿O forma usted parte de una familia, es el líder de una familia, hay varios hijos, hay varias necesidades de por medio, hay también cierta enfermedad, ciertas carencias? ¿Cuál es la realidad que está viviendo? ¿Es usted, si le gusta mucho aprender, estudiar, pero está enfermo, no tiene mucho tiempo, tiene muchas ocupaciones? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es el contexto en el cual usted quiere llegar a lograr un propósito, una meta? Pero ¿cuál es la realidad? ¿Es favorable el ambiente? ¿Tiene muchos obstáculos? Su familia le impide su trabajo, su propia persona, a veces nosotros mismos somos el principal obstáculo. ¿Cómo es ese contexto donde está usted viviendo, donde usted está desarrollando? Son tres posturas, tres preguntas. ¿Cuál es el resultado o la meta que se debe lograr? La primera. ¿Cuál es la obligación o el deber que se debe cumplir? Primero importa eso, antes que llegar a la meta. ¿Cuál es el deber o obligación? O la tercera, ¿qué indica el contexto? ¿Cómo es la realidad para poder asumir una decisión ética? Al tomar una decisión, ¿cuál es el camino que estamos tomando? Son tres posturas, son tres preguntas diferentes, son tres procesos diferentes y también son tres resultados diferentes. Casi siempre se usa uno o más de estos tipos de razonamiento de manera automática o inconsciente. Qué bueno, porque quizá ya nos estábamos preocupando al rato que llegue a casa y que me dicen qué quieres comer y que me ofrezcan verduras o que me ofrezcan pescado o que me ofrezcan algo muy ligero como un sándwich. ¿Qué elegir? Muchos de estos razonamientos se hacen de forma automática o inconsciente. Se hacen de acuerdo a la formación personal. En esa formación personal que tenemos, intervienen los padres, intervienen los maestros, la educación que recibimos, interviene la familia con quienes crecimos, interviene la iglesia también interviene en esta formación personal que tenemos. Y desde luego, y también interviene la sociedad donde estamos viviendo. No es lo mismo un grupo social donde hay mucha comunicación, donde el lugar es muy pequeño, todos se conocen, saben quién salió de viaje, saben
quién compró un televisor nuevo, saben a quién le nació un bebé. Es una comunidad pequeña donde todos tienen, hay una muy buena interrelación. No es lo mismo esa comunidad a una comunidad grande de puros apartamentos chiquitos, donde la gente sale para su trabajo, regresa, no tiene ningún contacto con los vecinos, ni siquiera sabe cómo se llaman, nada más sabe que vive allí un hombre, una mujer, una familia, etcétera, es todo. De acuerdo a la formación personal que tenemos de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestra iglesia o de la sociedad donde vivimos, de acuerdo a esa formación, va a ser la respuesta que tengamos a los dilemas éticos que se nos vayan presentando cada día. Estos tipos de razonamiento se llaman presuposiciones o estilos. Estos tipos de razonamiento son los previos a las decisiones. Aún no sabe usted qué va a cenar. Si se va a decidir por el pescado, por las verduras, por el sándwich, aún no sabe. Está pensando, ¿qué es mejor? A ver, la hora, cómo estoy de salud, qué me va a favorecer más. Si yo cuido los carbohidratos, ¿cuál tiene menos carbohidratos? O si cuido que me guste más, a mí me interesa mucho comer cosas que me gusten. Bueno, ¿qué me gusta más? Me gusta más las verduras, me gusta más el pescado, me gusta más el sándwich. ¿Qué encuentro más delicioso para mí? Antes de decidir, va a estar usted pensando inconscientemente todas estas situaciones. ¿Qué es mejor? ¿Qué va a ser más digerible? ¿O qué le va a gustar más, disfrutar más? ¿Con cuál se va a tardar más en comer? ¿Tiene prisa? ¿Tiene cosas que hacer después de la cena? Etcétera. Todo eso, todos esos pensamientos antes de tomar la decisión se llaman presuposiciones o estilos. Estos estilos, estas presuposiciones son ideas para el análisis ético y explican por qué las personas llegan a distintas conclusiones morales frente a un mismo hecho. Fíjense, no sé si se hayan dado cuenta, cuando estamos en grupos que nos dicen, este es el camino, y nos dan una opción. Y bueno, a veces hay gente que está en contra, pero la gran mayoría acepta un camino, una forma. Pero si los líderes nos dan dos opciones, empezamos a, a dividirnos en las opiniones. Unos quieren el ejemplo A, otros quieren el B. Y ahí estamos, el A, el B, a favor, en contra, y ahí estamos en esas presuposiciones y estilos para ver qué es lo que más nos conviene. Pero si el grupo de líderes nos da 4 o 5 opciones, realmente vamos a batallar más. Vamos a batallar más para elegir. Entonces, ¿cuáles son las ideas que tenemos, esas presuposiciones o estilos para llegar a una decisión ética? Entonces, todas esas ideas previas que tenemos son las que dan pie a las distintas conclusiones morales frente a un mismo hecho. En el ejemplo que pusimos al principio, en esa imagen donde está una figura en el piso y por un lado el hombre lo ve como 6 y la mujer lo ve como 9, desde su punto de vista los dos tienen razón. Porque para el hombre es un 6, para la mujer es un 9. El asunto es que están en diferente ubicación, en diferente realidad. Esos tipos de razonamiento moral, donde vamos a tener esas 3 preguntas. ¿Cuál es el resultado o meta a la que queremos lograr? A ese tipo se le llama consecuencialista. ¿Cuál es el resultado o la meta a la que se debe lograr, a la que quiero llegar?
es un tipo de razonamiento moral llamado consecuencialista. El no consecuencialista es el que ve la obligación, los deberes que se tienen que cumplir. Más que la meta, ¿cómo llegar? ¿Cuáles obligaciones, cuáles son los deberes que se adquieren en ese camino para llegar a la meta? Ese es el tipo no consecuencialista. Y el tercero se llama tipo contextualista. Y bueno, pues así como lo dice su nombre, es el que indica el contexto, el que indica el que nos dice cómo está la realidad para poder asumir una postura ética. Entonces, tenemos tres tipos de razonamiento moral. El tipo consecuencialista, el tipo no consecuencialista y el tipo contextualista. El tipo consecuencialista, el que le interesa la meta, el que le interesa lograr el propósito, él se preocupa y se caracteriza por su interés en las consecuencias de una decisión o postura ética. Se pregunta por el resultado. ¿A dónde nos lleva? ¿A dónde vamos a llegar con esta decisión? ¿Qué es lo que vamos a lograr o alcanzar? Se pregunta por el resultado o la meta. El tipo consecuencialista. ¿Cuál es el resultado si yo consigo esta decisión? Volviendo al ejemplo. Si yo ceno verduras, ¿qué voy a lograr con eso? ¿Va a ser bueno? ¿Me va a ayudar en la digestión? ¿Me va a dormir? ¿Va a ayudar? ¿No me va a afectar en mi sueño? Al tipo consecuencialista le interesa mucho el resultado o la meta. ¿Cuál es el resultado que se debe conseguir con la decisión? Está orientado hacia un fin. El valor moral está determinado por los resultados o las consecuencias logradas. Es decir, los medios son secundarios o menos importantes, puesto que son relativos al fin. Y aquí el fin es lo que interesa. Ese es el tipo consecuencialista. Le interesa el fin, lograr la meta, llegar. Eso es lo que le interesa. El tipo no consecuencialista, el que tiene como pregunta base, ¿cuál es la obligación o el deber que se debe cumplir? ¿Cuál es la obligación o el deber que se debe cumplir? Es el tipo no consecuencialista. Se enfoca en las obligaciones de alguien, lo que está haciendo, cuáles son las acciones que está realizando ahorita. No le interesa las consecuencias, le interesa el camino, el día a día, el proceso. Este razonamiento habla acerca de las obligaciones, se le llama un proceso o razonamiento deontológico porque viene de una raíz griega que significa lo que obliga, lo que obliga. Este tipo de razonamiento tiene que ver con los deberes, con lo que determina la moralidad, si es correcto o no que se haga, si es correcto o no la decisión que estoy tomando o la acción que estoy realizando. Por eso siempre plantea la pregunta, ¿qué es lo correcto? No le interesa mucho el resultado, le interesa más el proceso. Es el tipo no consecuencialista. No le interesan las consecuencias, le interesa el proceso, el camino. ¿Qué es lo que obliga? ¿Cuáles son los deberes? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? Ese es el tipo no consecuencialista. El tipo contextualista, allí
pudiéramos decir algo que es muy real. La vida cambia constantemente. Yo estoy aquí en un cuarto, la realidad va cambiando. Moví la silla, guardé la computadora, la volví a poner en su lugar, traje más cosas para este cuarto. O sea, la realidad siempre va cambiando, nuestro entorno siempre va cambiando. La vida es también dinámica. Las personas somos diferentes. Esta realidad exige, de acuerdo con una teóloga brasileña llamada Ivonne Guevara, que la referencia básica sea el contexto desde el cual emergen las cuestiones éticas. Frente a una multitud de opciones, frente a un abanico de oportunidades para decidir, muchas veces casi iguales unas con otras o en conflicto unas con otras. Entonces, lo bueno y lo correcto no son tan evidentes. La obligación impuesta sobre una persona tampoco es clara. A veces el fin pues no está muy claro. A veces las obligaciones que hay en el proceso de decidir tampoco no son claras debido a que hay varias soluciones y al parecer hay varias soluciones buenas. Y claro, las que son malas las vamos a rechazar, pero hay varias soluciones posibles. Entonces, el tipo contextualista se va por una oportunidad donde se tome en cuenta el contexto, se tome en cuenta la realidad. Los tres tipos de razonamiento moral. El tipo consecuencialista, el tipo no consecuencialista y el tipo contextualista. Esos son los tres tipos de razonamiento moral. Vamos ahora a continuar, permítanme un segundo. Recordemos que el razonamiento moral es un proceso que dura toda la vida. Y se han encontrado esos tres tipos de razonamiento para llegar a tomar las decisiones. El tipo consecuencialista, que está enfocado hacia los fines, también se le llama teleológico porque se enfoca en los fines. Es el tipo teleológico, telos, fines, del griego fines. Y el tipo no consecuencialista, que se enfoca en los deberes, se le llama deontológico. Uno es teleológico, que se enfoca en los fines. Otro es deontológico, se enfoca en los deberes y en las obligaciones. Las reglas siempre de estos problemas se basan en la ética que tengan las personas. Difícilmente vamos a desprendernos de la formación ética que tenemos. Aquí en este tipo consecuencialista y en este tipo no consecuencialista se encuentra el dilema del absolutismo y del legalismo. La persona aferrada a las reglas, la persona aferrada a la ley, que se preocupa más por el cumplimiento de la regla que por las consecuencias que pueda tener o por su relación inmediata y dinámica con las otras personas. El tipo consecuencialista, el tipo no consecuencialista,
nos refleja esas situaciones de absolutismo, de legalismo, por ejemplo, en el no consecuencialista, donde le interesa más los deberes, las reglas, sin importar las consecuencias. Y el tercero, el tipo contextualista, que pide que tome en cuenta el momento histórico que se está viviendo. El momento histórico que se está viviendo tiene que ver con las relaciones, con las funciones, más que con normas y con reglas. Enfatiza a las personas y a sus relaciones el tipo contextualista. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. El tipo consecuencialista, el tipo no consecuencialista y el tipo contextualista. Hay déjenme ver aquí, hay una lectura en Lucas 19, del 1 al 10. Bueno, vamos a irlo leyendo poco a poco, pero vamos a ver cómo Jesús también vive dilemas éticos. Y vamos a ver cómo resuelve ahora. Lucas 19, del 1 al 10, el primer versículo dice así. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Aquí tenemos un texto que nos habla del ministerio de Jesús. Su tarea básica, su misión, enseñando a los discípulos, en la montaña, en las casas, en el mar también. Bueno, y aquí lo vemos, dice que iba pasando por la ciudad. Aquí Jesús también caminando por una ciudad. Jericó está en su camino a Jerusalén. Y Jesús decide llegar a Jericó. Jericó es una ciudad muy productiva, es un centro comercial muy importante. Y Jesús está cruzando la ciudad. Alrededor de Jesús hay mucha gente. Dice Lucas 19:2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, y quiero seguir leyendo para que vean por qué había mucha gente, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues Zaqueo era un hombre pequeño. Aquí está Jesús atravesando la ciudad, pero también nos dice el verso 2 que había un hombre llamado Zaqueo. Y nos dice que era jefe de los publicanos y aparte era rico. Este hombre también tiene la intención de acercarse con el maestro. Pero él era un publicano. Y un publicano eran las personas que recababan los impuestos del pueblo. No creo, y según la historia, parece que no lo hacían de la manera más agradable y de la manera más amable, sino que utilizaban muchas veces la violencia y la corrupción para que la gente pagara los impuestos. Entonces, este hombre quiere acercarse, pero hay muchas personas allí. Y es probable que él se sienta una persona que no es bien aceptada en la sociedad por el oficio que tiene, por la ocupación, porque es un publicano. Y aparte, dice la Biblia que es un hombre rico. Entonces, aparte de que eran
mal vistos también, pues el ser publicano les daba una cierta autoridad en la ciudad. Y él, con su poca estatura, no alcanza a ver, no alcanza a ver, él quiere ver a Jesús, no alcanza a verlo. Entonces, veamos lo que hace. Y dice, verso 3, procuraba ver a Jesús, pero no podía por su estatura, porque era pequeño. Él es un hombre de baja estatura. Y dice el verso 4 de Lucas 19, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque allí había de pasar. Este hombre, con sus vestiduras, no sé, me imagino que traía vestiduras especiales e importantes de un dignatario, ¿verdad? Bueno, pues con sus vestiduras y con su pena y con su vergüenza, yo creo que después de mucho esfuerzo se sube a ese árbol sicómoro, dice el verso 4. Se subió a un árbol sicómoro. Zaqueo tiene un propósito definido. Fíjense, él tenía un gran dilema. Quería ver a Jesús, pero no podía. Pero él quiere alcanzar la meta. Y entonces se queda abajo, quizá lo vea, quizá no. Se puede quedar abajo en la multitud o se puede ir a su casa. Pero él tiene un propósito esa tarde. Quiere ver a Jesús. Entonces, él toma una decisión. No creo que sea la más fácil. No creo que sea la más conveniente. Si hubiera sido una persona aceptada en su sociedad, bien recibida, respetada, seguramente le hubieran abierto un paso para que él hubiera visto a Jesús. Me acuerdo que en el caso de Jairo, que había mucha multitud, y la mujer que está enferma no se puede acercar a él, porque hay mucha gente, pero Jairo sí, porque Jairo era un alto dignatario. Seguramente la gente le abre paso porque Jesús llega a ver frente a frente a Jairo y le dice que crea lo que le está diciendo, que crea que su hija no está muerta, porque lo ve frente a frente. Seguramente la multitud le hizo un paso. En el caso de Zaqueo no. En el caso de Zaqueo no. Y él está con sus diversas opciones, se queda allí, se va a su casa o busca otra manera de lograr el propósito, de lograr la meta. Él quiere ver a Jesús. Entonces, Zaqueo se decide, supera sus obstáculos. La estatura, la multitud, también la pena de subirse a un árbol. Yo creo que era un acto vergonzoso para un funcionario público que lo vieran encima de un árbol. Pero esa es la decisión que toma Zaqueo para alcanzar la meta, para alcanzar el propósito. Entonces, dice Lucas 19:4, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verlo, porque allí había de pasar. Recordemos que Jesús va por un camino de Jericó, probablemente la calle principal de Jericó. Hay mucha gente que ya conoce cómo es Jesús, su ministerio de amor en favor de las personas. Y hay mucha gente que está allí alrededor haciéndole valla, esperando ver que el maestro pasara. Jesús va caminando, pero vean, también Jesús tiene situaciones éticas que resolver. Veamos el 19:5. Lucas 19:5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar,
Estamos hablando que Zaqueo estaba en un árbol. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, aquí está ya Jesús decidiendo lo que va a realizar, tomando una decisión. Jesús pudo haber continuado su camino. Jesús pudo haber visto a las personas que estaban allí en la primera fila, en esa multitud, acercarse. Seguramente había enfermos, había necesitados, quizá también había fariseos, maestros de la ley. Pero Jesús mira hacia arriba. Dice Lucas 19:5. Cuando Jesús llegó a ese lugar, mirando hacia arriba, le vio. Y le habló todavía. Vean cómo Jesús decide, ve sus opciones y rápidamente ve hacia arriba, lo ve, dirige su mirada, lo mira y le llama. Empieza a hablarle, empieza a hablar con Zaqueo y le dice, Zaqueo, date prisa, baja, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Tal parece que Jesús está buscando a Zaqueo. ¿Por qué Jesús se decide por un hombre rico, un hombre que tiene un puesto importante en la sociedad, un hombre con un oficio que no es el mejor, que no es el más agradable, amable, pero que tiene su peso dentro de la sociedad? Tal parece que Jesús lo está buscando a Zaqueo, porque Jesús es el que levanta la vista. Él es el que lo ve y él es el que le llama y le dice que baje, porque va a ir a su casa. Ve a Zaqueo, lo llama. Zaqueo es un hombre judío que sobresale del resto de sus compañeros, de los judíos, de sus coetáneos. Él sobresale del resto de su grupo étnico, de su sociedad sobresale y se convierte en un recaudador de impuestos. Pero no llega allí solamente ser un recaudador, no, es un jefe de recaudadores. Es un jefe de recaudadores. Y esto le da a Zaqueo una importancia diferente, distinta al resto de la población. Porque el impuesto se cobraba de forma violenta, mediante la extorsión y muchas veces mediante el abuso. Generalmente, los recaudadores de impuestos y los publicanos exigían más de lo que la persona podía pagar. Y como ellos exigían más y lo hacían de forma violenta, provocaba que los judíos, que la población se empobreciera. Y en algunas ocasiones era tanta la pobreza o tantos los impuestos que tenían que pagar a Roma y que los publicanos, en este caso, por medio de Zaqueo, lo hacían, era tanta la cantidad que pagaban que muchas veces los orillaba a las personas a que se convirtieran en esclavos, ya que se quedaban sin recursos para alimentar a su familia. Zaqueo es de esas personas. Trabaja para Roma, cobra impuestos a los compatriotas, está en una ciudad muy productiva, eres un hombre rico. Pero Zaqueo es un traidor para los judíos. Y es una figura importante, sí, pero también indeseable. ¿Por qué Jesús elige a Zaqueo?
¿Por qué Jesús elige a Zaqueo? Bueno, ya entrando en una ética cristiana y ya viendo el significado de los nombres. Zaqueo significa justo, puro, inocente. Justo, puro, inocente. Eso significa Zaqueo. Con la vida que estaba llevando Zaqueo, él no está haciendo honor a su nombre. Nada de eso. No está siendo ni justo, ni puro, ni inocente. Pero en Lucas 19:5, cuando Jesús lo llamó, cuando le dijo Zaqueo, las palabras que escucharon Zaqueo fue justo, puro, inocente, baja de allí. Tú eres justo, puro, inocente, voy a ir a tu casa. Eso fue lo que escuchó Zaqueo. Jesús lo busca, sabe el testimonio que tiene, conoce su historia de vida, conoce todo lo que ha hecho. Pero Jesús, en esa ética basada en el amor, se acerca a ese hombre y le llama, le recuerda a través de su nombre, a través del significado de su nombre. Les recuerda que Dios lo hizo justo, lo hizo puro y lo hizo inocente. Y Zaqueo recuerda. Cuando oye esa voz de Jesús, recuerda. Zaqueo entiende lo que Jesús le está diciendo. Cuando escucha su nombre, sabe que algo va a pasar. Jesús siempre también está tomando decisiones éticas. Decisiones donde Él tiene que tomar una y dejar las otras opciones. Y parece que el maestro siempre elige lo mejor. Ve la realidad de Zaqueo. Ve su contexto. Ve su formación. Le interesa mucho relacionarse con ese hombre. Dice Lucas 19:6 que Zaqueo descendió del sicómoro a prisa y le recibió gozoso. Cuando Jesús actúa, se transforma la realidad de las personas. La multitud se quedó inconforme. Todos los que estaban alrededor se quedaron molestos y decían, ¿por qué Jesús entró a la casa de un hombre pecador? Dice Lucas 19:7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ellos no entienden la decisión que ha tomado Jesús. Pero Jesús ha tomado una buena decisión, basado en la realidad, en la historia. Le interesa la relación personal con Zaqueo. Lucas 19:8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie quiere decir que ese hombre que antes estaba postrado, oprimido, ahora esa ética de Jesús lo ha regresado a la vida. Ha permitido que se levante, que se ponga de pie. Con el llamado de Jesús, Zaqueo despierta a una nueva realidad. Dice Zaqueo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. La decisión de Jesús en favor de ese hombre pecador, es cierto, malvado,
pero ve su realidad, le recuerda su origen, con ese llamado que Jesús le hace, surge en ese hombre llamado Jacobo, Zaqueo, la generosidad, surge el querer reparar los daños. Zaqueo estaba regresando 4 veces más lo que había estafado, lo que había robado. Le dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, la mitad de todos sus bienes, y todo lo que he defraudado lo devuelvo 4 veces. Y Jesús dice en Lucas 19, versos 9 y 10, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A Jesús le interesan las personas que no tienen remedio, las personas que están desahuciadas por la sociedad. A Jesús le interesan todos esos casos difíciles. Bueno, pues vamos aquí a hacer un receso. Nos vemos en 15 minutos. Vamos a cortar aquí la clase y vamos a tener comentarios después.